De ahora vamos a ver cómo llegamos de D'Alembert a las ecuaciones de Lagrange, de Euler-Lagrange. Bueno, primero, antes de ver cómo se deduce, hay que tener en cuenta algunas cositas. La primera que hay que tener en cuenta es que, así como existen las funciones de vínculo que relacionaban las posiciones de las partículas, ¿sí? Acá tenemos m funciones alfa, ¿no? Habíamos dicho que m eran los vínculos, m vínculos. Estamos suponiendo vínculos holónomos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es poder escribir, esto es fundamental, las posiciones de las partículas. Vamos a ponerlo a ver si... En función de nuevas coordenadas, que vamos a llamar coordenadas generalizadas Q, que van a ir desde 1 hasta n, eventualmente va a depender del tiempo, y este n va a ser igual a la cantidad de grados de libertad que tenga el sistema. O sea, va a ser a la cantidad de grados de libertad iniciales sin los vínculos, 3n, menos la cantidad de vínculos. ¿Está bien? Es como, de alguna manera es como invertir las primeras ecuaciones sobre las f, pero bueno, tengan en cuenta que si tenemos n grados de libertad, ¿sí? Vamos a poder usar esas n coordenadas generalizadas para describir la posición de todas las partículas. ¿Está bien? Esto hay que tenerlo claro de entrada. Perfecto. A estas coordenadas Q, bueno, el I va a ir desde 1 hasta N. Perdón, N para distinguirlo, el 1 hasta N grande, que es la cantidad de partículas que tiene el sistema. ¿Sí? Y el Q sub J, uy, ¿cómo estoy? Q sub J van a ser las coordenadas generalizadas. ¿Sí? Y que son, desde el punto de vista de elección, arbitrarias. ¿Se acuerdan que podían ser el ángulo, el desplazamiento de X en el péndulo? Pero en principio tienen que ver con la elección que haga cada uno de las coordenadas que quiere usar para describir el sistema. Pero bueno, esa sí, el J va desde 1 hasta n chiquitito. Y ese n expresa la dimensionalidad del sistema o la cantidad de grado de libertad que tiene el sistema. ¿Sí? Bien. Si no están convencidos, podemos dar un ejemplo. En el caso de la máquina de Atwood, ¿sí? ¿Se acuerdan que n, o sea, estábamos en una dimensión? ¿Sí? Ejemplo. Máquina de Atwood. Ahí la dimensión era 1, ¿eh? O sea, ojo. La cantidad de partículas era 2. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de vínculos era 1. Entonces, la cantidad de grado de libertad va a ser igual. La dimensión, que es 1,
por n, o sea, vamos a ponerlo así, a ver si se entiende. La dimensión por n, ¿sí? Que sería la cantidad de grados de libertad iniciales que había sin los vínculos, menos m, esto es d1 por 2 menos 1, eso va a dar 1. ¿Está bien? Y como coordenadas habíamos puesto x1 y x2, esas serían las coordenadas usuales, y terminamos usando una sola coordenada generalizada que era q igual a x1. ¿No? ¿Está bien? Era bien sencillo este problemita. Pero fíjense que de alguna manera tenemos que R1, Q1 hasta Qn, t, ¿sí? Estas funciones, en este caso, ¿cómo van a ser? O sea, acá tenemos dos partículas. A ver. Si me estoy complicando, díganme. O sea, nosotros queremos especificar estas funciones para el caso particular de la máquina de datos. El i va a ir desde 1 hasta 2 porque eran dos partículas. ¿Está bien? El vector ese del r no tiene sentido porque era en una dimensión. ¿Está bien? Entonces, esto se tendría que especificar de esta manera. x1 y x2, ese sería el r vector 1 y el r vector 2. Y esto es como funciones de las coordenadas que había. ¿Sí? El q, 1, 2, 3, hasta n chiquitito. Acá n es igual a 1. ¿Sí? Entonces quedaría una sola q. No le vamos a poner etiqueta al q porque es una solo. dt, dt. Y esto directamente sería la coordenada x inicial, digamos. ¿Está bien? O sea que llamamos q. La coordenada x inicial no, pero la coordenada x de la partícula 1. ¿Sí? Es bien sencillo. Quizás a veces por ser sencillo no clarifica bien cuál es el caso más general. Así que llegado el caso, cuando haya un problema, quizás volvamos a ver esto bien. ¿Está bien? Ok. Segundo. Ahora que tenemos esto, esta ecuación, estas fórmulas que se suponen conocidas para cada problema particular, esta fórmula es conocida. ¿Ok? Siempre que uno ya haya elegido las coordenadas generalizadas, esta fórmula es conocida. O sea, es dato de problema. ¿Mm? Bien. Si yo quiero especificar el desplazamiento virtual, ¿sí? El desplazamiento virtual que habíamos escrito delta de RI, acuérdense que habíamos dicho que ese desplazamiento virtual se hacía a tiempo fijo. Si se hace a tiempo fijo, significa que esto es igual a la derivada parcial de RI con respecto a QJ por delta QJ sin la parte temporal. Y acá hacemos una sumatoria con J igual a 1 hasta N, N chiquitita. ¿Sí? Y el I va desde 1 hasta N grande, que son la cantidad de partículas. N grande es la cantidad de partículas, N chiquita es la cantidad de grado de libertad. Fíjense que esta parte, acá yo no estoy poniendo una parte, que es la parte que tiene que ver con la derivada temporal. ¿Sí? O sea, si yo quiero un desplazamiento, esto que está acá, no lo pongo porque el desplazamiento es virtual. O sea, virtual significa que estoy haciendo una especie de diferenciación a tiempo fijo. ¿Mm? O sea, si hago una diferenciación a tiempo fijo, no tengo que poner la parte que tiene que ver con la diferenciación con la derivada parcial con respecto al tiempo.
¿Mm? Eh, ¿Se entendió? Este Sí, desplazamiento sí, sí, que sí. está acá es un desplazamiento virtual. O sea que no pongo la parte temporal. Súper importante. Bien. Bueno, tenemos una de las cosas, de las dudas que pueden surgir, se pueden aclarar. Acuérdense, esto que está acá, estos Q, son números. En principio son números, ¿sí? Que especifican a partir de las coordenadas generalizadas cómo es la posición del sistema, cómo es la configuración del sistema. ¿Está bien? En el caso sencillo del péndulo, esos números era el ángulo, ponele el péndulo, ¿no? El ángulo de. eh, el ángulo, el ángulo. Bien, eso es un número. O sea, si yo digo 0,5 radianes, bueno, ya sé dónde está la partícula. Uno también puede pensar en esto, en los Q, acá quizá los Q sub i, como funciones del tiempo. Funciones que pueden ser eh, funciones del tiempo Q sub i de t, ¿no? Porque si obviamente tienen que ver con la posición del sistema, el sistema va cambiando en el tiempo, entonces es lógico pensar que esos Q, esas coordenadas generalizadas, son funciones del tiempo. ¿Está bien? Entonces, en la cabeza tienen que poner, de todas las funciones del tiempo posibles, de todas las funciones Q sub i de t posibles, matemáticamente son infinitas. ¿Mm? La idea, ¿cuál es? La idea es obtener alguna forma de expresar alguna, obtener, bueno, la idea es eh, tener alguna forma de obtener las reales. ¿Está bien? Las reales son las reales desde el punto de vista físico. ¿Ok? O sea, si yo tengo un problema que es de caída libre, ¿sí? Yo sé que las funciones reales son funciones de tipo cuadrática en el tiempo. ¿Ok? Pero lo que estoy diciendo acá, estas Q de t desde el punto de vista matemático pueden ser cualquier tipo de funciones. La idea es expresar una ecuación diferencial para esas Q para obtener las funciones reales del sistema. ¿Está bien? Pero en principio nosotros no sabemos cuál es la función de movimiento, cuáles son las funciones de movimiento del sistema. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora es obtener una ecuación diferencial para resolverlas, para obtenerlas verdaderas desde el punto de vista físico, de las que sean solución de nuestro problema particular. ¿Está bien? O sea, a las Q, entonces yo la puedo pensar, a los Q, a los que sean los grados de libertad, lo puedo pensar como números, simplemente para especificar la configuración del sistema, como funciones matemáticas del tiempo, o también cuando uno resuelve el problema, son las funciones de movimiento. Pero estas funciones de movimiento la vamos a obtener cuando uno resuelve el problema. ¿Sí? O sea, podemos pensarlo de todas esas formas, pero tengamos presente esa diferencia y vamos a ver en qué etapa estamos. Así que sigamos para adelante. Ya tenemos por lo pronto una forma de expresar el desplazamiento virtual. El desplazamiento virtual es la derivada de raíz con respecto a Q sub j por delta QJ. ¿Sí? Y acá lo que vamos a introducir es un convenio que se llama convenio de Einstein. ¿Sí? Fíjense que acá, a ver, voy a poner con otro color la sumatoria.
Fíjense esto. Ya sé que el J va desde 1 hasta N, porque el J está aplicado al Q. ¿Sí? Y el Q ya sabemos que va de 1 hasta N chiquitita, que N chiquitita no es los grados de libertad del sistema. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a hacer es esto. El convenio de Einstein me dice que si hay un índice, en este caso el J, que se repite, ¿sí? La suma no la pongamos explícitamente. Tengámosla puesta en la cabeza. O sea, eso que está así en naranja no lo vamos a poner. A veces, o sea, yo estoy acostumbrado a ponerlo así que a veces lo puedo llegar a poner explícitamente, a veces no, pero cuando no lo pongo es porque estoy pensando, ¿sí? Que implícitamente esa sumatoria está. O sea, escribir eso o escribir esto es lo mismo. ¿Está bien? Escribirlo de la izquierda y escribirlo de la derecha en principio es lo mismo porque hay una suma implícita sobre los J. ¿Por qué? Porque están repetidos. Hay dos J. ¿Sí? Fíjense que el I no está repetido en esa cuenta, hay un solo I, por lo tanto no hay una suma sobre I. Y está bien que no haya una suma sobre I porque lo que estamos haciendo es calcular el desplazamiento virtual sobre una posición I particular, que es el delta de RI. ¿Está bien? Bueno, si confunde mucho O eso, me sea, avisa. sí, sí, a mí un poco, pero siento que si aparece me voy a confundir. Bueno, entonces lo Eh, ponemos, pero yo puede ser que me lo olvide. ¿Está bien? bueno, Entonces, tengan presente que lo más probable es que me lo olvide en la mayoría de parte de las cuentas. ¿Ok? bueno, Pero siempre ujú, que hay un índice repetido, hay una convención que se llama convenio de Einstein que hace que la sumatoria esté en forma implícita puesta. A ver, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la longitud de R, ¿sí? R al cuadrado, que habíamos dicho que era x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, de una vector posición, ¿sí? Uno puede ponerlo como R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 al cuadrado, si uno piensa que R1, R2 y R3 es el X, el Y y el Z respectivamente, ¿no? Entonces esto lo podemos poner como sumatoria de RI por RI, con I igual a 1 hasta 3. ¿Está bien? Entonces, a veces ustedes van a ver que R al cuadrado es RI, RI. Cuando lo vean así es porque hay una sumatoria implícita. ¿Sí? Y ese sería el convenio de Einstein. Ese es un ejemplo. Esto es un comentario nada más. Borrémoslo si confunde. ¿Mm? Pero bueno, ya tenemos una forma de poner el desplazamiento virtual. Lo próximo es definir, creo que era definir lo que es la fuerza generalizada. ¿Mm? O sea, la fuerza generalizada es a la coordenada generalizada lo que antes eran las fuerzas, ¿sí? Sobre una partícula particular, ¿no? O sea, F sub I es a RI lo que va a ser Q sub J a la coordenada QJ. Ahora vamos a ver cómo se obtiene, pero esa es la idea. La idea es, ahora tenemos coordenadas generalizadas, también podemos pensar en un concepto de fuerza sobre desplazamiento, sobre esas coordenadas generalizadas, aunque no sean posiciones reales. Y la forma de hacerlo es viendo cómo es la formulita del trabajo virtual. Ahora realizadas por las fuerzas activas. ¿Se acuerdan que el trabajo virtual realizado por las fuerzas activas son FA de activa, para distinguirlas de las de vínculo? ¿Sí? Fíjense, acá pongo, le voy a poner la flechita por delta RI, y acá hay una sumatoria que va desde I igual a 1 hasta N grande, porque es la cantidad de partículas.
Este es el trabajo, ¿sí?, virtual de las fuerzas aplicadas. ¿Sí? ¿No? Esto es igual trabajo virtual total, ¿sí?, de las fuerzas aplicadas o activas. Vamos a ponerle activo entre comillas, ¿no? Estamos evitando la fuerza de vínculo. Bueno, pero debido a que este delta de RI, ya está complicando un poco la cosa, es igual a esto, yo la sumatoria la puedo escribir, acá hay una sumatoria sobre J, que va desde 1 hasta N, ¿sí? Ahora fíjense que van empezando habiendo mucha sumatoria, por eso el convenio de Einstein tan lindo. Entonces, la cuenta de arriba lo que me da es sumatoria, o sea, esto que viene de arriba va a ser igual a hasta N, F de I de A, producto escalar y todo eso. ¿Mm? O sea, que si yo reordeno las sumatorias, dicen, acá me va a quedar una sumatoria sobre I igual a 1 hasta N grande de FI por la derivada de RI con respecto a QJ, cierro, delta QJ. Entonces me queda otra forma de expresar el trabajo virtual total, ¿sí?, definiendo estas cosas como unas fuerzas generalizadas. ¿Mm? Y a eso yo lo defino como, o sea, lo puedo expresar así, de esta manera. J igual a 1 hasta N, QJ delta QJ. Acá no hay producto escalar, son productos usuales, ¿sí? Y es por esta razón, ¿sí?, que a esto se le llaman fuerza generalizada. ¿Sí? Generalizada sobre la coordenada generalizada QJ, ¿no? Entonces, bien, hagamos lo mismo, pero usando el convenio de Einstein. A ver si sale. El trabajo activo va a ser igual. Fuerza I por delta de RI. No puse la sumatoria, está implícita, porque el I está repetido. Reemplacemos el RI por lo que es. FI por la derivada de RI con respecto a QJ por delta QJ. No pongo la sumatoria sobre J porque J está repetida. Ahora defino esto como Q sub J, Claro, ya está. Q- y el Esto, J está repetido, entonces, claro. y me queda así. ¿Ves? En una línea hice todo lo que hice arriba. Claro. ¿Está? Listo. O sea, ya está. Fíjense, en la misma definición de QJ también está la sumatoria implícita sobre I. ¿Ok? Ujú. Y es una variable nuda, o sea que yo puedo poner I, K, lo que sea, pero no puedo poner J porque ya lo estoy usando. Perfecto. Ahora, sí, y acuérdense que, bueno, nada. Fíjense, logramos pasar una suma sobre los desplazamientos virtuales, pero usando las coordenadas normales, con las coordenadas usuales, a usar las coordenadas generalizadas, ¿sí? Y la sumatoria se redujo, ¿no? Se redujo de una dimensión que era grande a una dimensión que es chica si hay muchos vínculos. Bueno, vamos a cambiarle color así lo hacemos más divertido.
Ahora vamos a ver una ecuación. La ecuación que vamos a ver, fíjense que ya acá tenemos un avance que fue ¿sí? El desplazamiento virtual, escribirlo así. Una fuerza generalizada, que es escribirla así. Y ahora vamos a ver una propiedad. La propiedad me dice que la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad es igual a la derivada con respecto a QJ de B sub I. ¿Sí? Propiedad. ¿Mm? Si esta derivada con respecto al tiempo no fuese una derivada total, fuese una derivada parcial, o sea, ustedes saben que las derivadas parciales conmutan o se pueden cruzar, mixtas son iguales, ¿sí? O sea, no habría problema para demostrarlo, ¿ok? O sea, esto es inmediato. A ver, lo que voy a escribir ahora es inmediato. Que la derivada con respecto al tiempo de R sub I con respecto a QJ es igual a la derivada con respecto a QJ, derivada con respecto al tiempo de RI. ¿Sí? Esto es inmediato. ¿Sí? Porque doy vuelta el orden de derivación. Ustedes saben de matemáticas, si tienen funciones más o menos lindas, ¿sí? Uno puede cruzar las derivadas parciales. ¿Sí? Eso ya lo saben. Tiene que ver con un teorema que se llama teorema de Green. Esto ya lo sabemos. ¿Sí? Arriba lo que aparece es algo completamente diferente. Ahí no hay una derivada parcial, hay una derivada total. Acá lo que tenemos que demostrar es que esto, QJ con RI, es igual a QJ y la derivada con respecto al tiempo de R sub I, que ya sabemos que eso es la velocidad sub I. ¿Sí? Esto no lo sabemos. ¿Está bien? Bien. Veamos de dónde sale. ¿Sí? Es como una especie de relación de conmutación que puedo poner, no importa el orden. Y eso va a suceder siempre que sobre lo que estemos operando sea una función de Q y T nada más. ¿Está bien? Pero bueno, veámoslo por lo menos para este caso particular. Habíamos dicho que el R sub I es una función de los Q, ¿no? Y del tiempo. Esas funciones, esas relaciones estaban dadas por las funciones de vínculo, ¿sí? O por los vínculos. Los vínculos determinaban esas relaciones. Si yo hago una derivada de R sub I con respecto a QJ, ¿sí? Y a eso lo derivo con respecto al tiempo, lo que tengo que hacer es, fíjense, o sea, esto que está acá, como función, esto que está acá, ¿función de qué es? A ver, no, primero vayamos al revés porque así voy a confundir más. Se me está lentificando. Hagamos la derivada directamente con respecto al tiempo total del R sub I, que ya sabemos que es la velocidad. Cuidado con eso. Es la velocidad real si los Q que están ahí adentro son Q de T, soluciones del problema. ¿Está bien? O sea, acá dentro de los Q tenemos números. O sea, dijimos que esos Q que están ahí podemos pensarlo como números, funciones matemáticas o realmente la solución a nuestro problema. ¿Está bien?
Si los pensamos como números, sonamos ahí. Ahora, si los pensamos como funciones matemáticas, las velocidades que vamos a obtener de hacer esa cuenta son velocidades ficticias. Serían velocidades matemáticas, son movimientos que nunca van a ocurrir en el sistema. Si son las funciones de movimiento propias del sistema, van a ser las velocidades reales del sistema. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Esos Q que están ahí adentro son la mínima expresión para poder expresar el movimiento del sistema. Los R son la máxima expresión. En el medio están los vínculos que relacionan las dos expresiones. ¿Está? Pero esos Q que están ahí adentro son, en principio, Q de t. Ahora, por ahora son funciones matemáticas que no sabemos cuánto vale, pero pueden ser cualquier cosa, seno, coseno, una hipérbola, una exponencial, no me importa. Yo lo que quiero hacer después es avanzar en el sentido de que quiero determinar cuáles son las verdaderas Q de t. ¿Está bien? Pero ahora, esta velocidad que yo voy a expresar depende de si esa Q de t es o no, ¿sí? Una posición real del sistema. ¿Está bien? A lo largo del tiempo. Así que, está bien, lo que voy a escribir acá es una velocidad. Esto va a ser la velocidad sub i, es cierto, siempre y cuando ese Q de t sea el Q de t solución de problema. Pero por ahora sería una velocidad ficticia, si quieren verlo así. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Porque ahora voy a aplicar la regla de la cadena. O sea, yo voy a hacer la derivada con respecto al tiempo sobre esa función que depende de un montón de coordenadas. Cuando yo haga la regla de la cadena, lo que me va a quedar es la derivada de RI con respecto a Q sub J. Acá tendría que poner una sumatoria de J. Acá voy a poner un Q.J, porque aplico la regla de la cadena, ¿sí? Más la derivada de RI con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta sería mi velocidad sub i. Que sea la real o no, dependerá si los Q de t que están metidos ahí son soluciones del problema. ¿Se entiende? Bien. Ahora, esto que está acá y esto que está acá, como funciones matemáticas, son funciones Q1 hasta Qn y t. Esto va a ser una función de Q1, Qn y t. ¿Está bien? O sea que esto que está acá, esta velocidad v sub i, va a ser una función de Q1, Qn y t. Y también van a ser funciones de Q.1, Q.2 hasta Qn. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se está colando, se cuela esto. ¿Sí? Entonces, lo que sí tiene la particularidad es que de la manera que van a depender las velocidades de los Q puntos es en una forma lineal. ¿Se entiende? Porque la relación es lineal entre los B y los Q puntos. Pero dependen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, se entiende. Bueno, está bueno que o sea, verlo así porque después esto va a simplificar muchísimos análisis. Bien, entonces fíjense qué pasa si yo derivo. ¿Qué pasa si yo hago esta cuenta? Si yo hago la derivada con respecto a Q punto sub J de la velocidad sub i. Si yo hago la derivada, estoy obteniendo la otra relación que... Sí, estoy demostrando otra cosa ahora, pero no importa. Si yo hago la derivada con respecto a b sub i, a ver, chicos.
A ver. Bueno, con esto voy a obtener una relación que quería obtener después. No sé qué pasó en el medio, me distraje. Pero bueno, va a servir. Si yo hago la derivada de b sub i con respecto a q sub j, acá si quieren puedo poner q sub k para no confundir con el j que está ahí, que es mudo. Voy a poner q sub k. ¿A qué va a ser igual esto? Pensando en la ecuación de arriba. ¿Sí? O sea, fíjense que acá hay una sumatoria implícita sobre j, o sea, tenemos la derivada de RI con respecto a Q1 por Q.1, más la derivada de RI con respecto a Q2 por Q.2, y en el medio de toda esa suma va a estar un K particular, que es el K que estoy poniendo acá. ¿Sí? Entonces, cuando llegue ahí la derivada va a ser diferente de 0, y lo que va a dar igual, como es lineal, al factor constante que está multiplicando eso, que sería... ¿Lo ven a esto? Te costó, pero sí. Constante, cuando uno hace derivadas, cuando hace la derivada parcial, está asumiendo que todas las otras coordenadas son constantes, ¿no? Claro, Entonces, lo que te queda de este lado, lo que te queda acá, para vos es una constante, ¿sí? claro. Esto tiene que ver con el proceso de derivada parcial. No tendría que haber metido la palabra constante, puede confundir un poquitito más. Pero es lo que está multiplicando al Q punto, al Q punto Sí, K. sí. Lo que está multiplicando al Q punto K es eso. Eso fíjate que no depende de Q punto. Ya por lo que dijimos acá, Claro. depende solamente de Q y de T. O sea que acá ya obtenemos una relación, y esta relación es la que yo quería poner en el punto que sigue, es el punto E. Con esto no demostré lo que yo quería demostrar, que era esto, que podíamos hacer esto. Ahora veamos qué caminito puedo usar para ya que está para ganar tiempo, a esto lo ponemos como, ¿sí? Como una ecuación importante para continuar. Bueno, veamos de dónde sale lo otro. Si yo tengo en cuenta lo que quiero demostrar, fíjense que lo que quiero demostrar acá, esto es BI, ¿sí? Yo lo que podría, el BI ya lo tengo, este BI que está acá. El BI es lo que está recuadrado, ahí, ¿sí? El BI es lo que está recuadrado ahí. Entonces, lo que tendría que hacer acá es aplicarle la derivación con respecto a QJ, ¿sí? Y después ver que da lo mismo que hubiera dado si hubiese hecho esta cuenta que está acá a la izquierda. Lo vamos a hacer despacito, ¿sí? Lo vamos a hacer despacito. A ver, vamos a poner acá. Continuemos con mostrar. ¿Y el punto cuál era? Mostrar D. A ver. Tenemos B sub I. B sub I, que dijimos que era la derivada de R sub I con respecto a... Vamos a poner K, tengo la libertad de hacerlo, por Q punto K más la derivada de RI con respecto al tiempo. ¿Sí? Puse K y no puse J para no confundir los índices. Ahí hay una sumatoria implícita sobre K. Si estoy yendo muy rápido, me dice. Ahora hacemos esta cuenta. La derivada con respecto a Q sub, le pongo acá, a Q sub I, J de B sub I. Acuérdense lo que había dicho de cada una de esas partecitas que está en la velocidad, de qué depende. ¿Sí?
Como el Q punto no tiene nada que ver con el Q, ¿sí? Esto va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Simplemente le derivé. Ahí usé que el Q punto es una constante en términos de Q, ¿sí? No derivé esa parte porque es una constante, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, como son derivadas parciales, yo puedo cambiar el orden de derivación. ¿Mm? Entonces, esto me va a quedar ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. Yo esto lo voy a poner así. Q sub K. ¿Ven a dónde voy yendo? ¿Sí? Esta operación que estoy haciendo acá, que es esto por esto y esto acá, es la derivada total, ¿sí? De lo que está entre corchetes. O sea, esto que está acá va a ser igual a la derivada total de... ¿Está bien? Háganlo al revés. O sea, si no lo ven, fíjense, deriven esto que está acá. ¿Sí? Piensen que esto es una función solamente de Q y de T. Y lo que les va a quedar es lo de arriba. ¿Está bien? Piensen esto como una función G de Q y de T. ¿Sí? Si lo derivan, fíjense que le queda lo de arriba. ¿Está bien? Y esto es lo que queríamos mostrar. Queríamos mostrar que la cuenta con la que arrancamos es la derivada de la velocidad con respecto a QJ, ¿sí? Y eso es igual a la derivada con respecto al tiempo de la derivada de R, no BR, con respecto a QJ. Entonces, conclusión. ¿Sí? Siempre que yo tenga una función de Q y T, ¿sí? La derivada total y, bueno, eso es para el caso particular de la posición, pero en realidad vale para cualquiera, lo demostramos solamente para la posición. Esto y la derivada con respecto a Q sub J, ¿sí? Se pueden intercambiar. Y por lo que vimos también es la derivada con respecto a RI QJ es igual a la derivada P sub I y Q.J. ¿También? Esas son las dos cosas que obtuvimos que nos van a servir un montón para demostrar lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. 1109. Bien. ¿No? Acá digo que se pueden intercambiar porque fíjense que acá, a ver si lo entendieron. Acá lo que estoy poniendo es la derivada con respecto a QJ de la derivada con respecto al tiempo de RI. ¿No? Ven que Sí, acá sí, 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 se sí, sí.
¿Sí? O sea, eso es lo que yo quiero poner ahí, que se quieren intercambiar, y esto que está acá es lo que mostramos antes, acá, ¿no? Es eso que está recuadrado en negro. Listo. Vayamos. Se durmió el gato en la cama. Qué bueno. Bueno, y ahora sí, vayamos al grano. Entonces, arranquemos con esto. De acá vamos a ver que se obtiene algo. O sea, vamos a partir de D'Alembert. D'Alembert, ¿se acuerdan? Era. Vamos a ponerlo ya. Como no me están diciendo nada, estoy abusando. Vamos a ponerlo directamente así. ¿Está bien? Esto va a ser igual. Acuérdense que habíamos el FI por el delta de RI, ya lo habíamos visto que era menos, y esto lo ponemos por separado, por delta de RI, esto era igual a 0. ¿Está bien? Y nos vamos a concentrar con esto. Vamos a escribir eso. PI por delta de RI va a ser igual a PI por, de a poquito, RI QJ por delta QJ. Esa era la definición de nuestro desplazamiento virtual. ¿Mm? Esto va a ser igual, el P sub I, ¿sí? Es la masa MI, ¿está bien? Por la aceleración I. Y eso sería la derivada con respecto al tiempo de el B sub I. Sería... ¿Está bien? Ahora nos vamos a concentrar sobre esto. Acá tenemos que tener cuidado. Si bien el índice I se está repitiendo, fíjense que el I está afuera. Hay una masa sub I que está ahí afuera. Estas son cosas que hay que tener, a veces confunden más, así que lo voy a poner explícitamente. Acá vamos a poner, esto es igual a la sumatoria sobre I. ¿Está bien? La sumatoria sobre J la dejamos, no hay problema. Entonces acá el I está fijo en esto que está recuadrado en azul. Falta poco, ¿ah? Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, fíjense que este operador, que es la derivada temporal, solamente está aplicado acá, en la velocidad. Vamos a aplicarlo a todo y vamos a restar la diferencia. Ahí lo aplicamos a todo, ¿sí? Y le restamos la diferencia. La diferencia es... No, esto es, sí, velocidad, ¿no? Era velocidad. Síganme, ¿eh? Me puedo equivocar. Wow, ¿qué pasó? Esto va a ser igual. Fíjense. La velocidad. Hasta ahí venimos bien. No, entonces me confundí. Acá no es la velocidad. ¿Por qué no me corrigieron, che?
No, yo sinceramente estoy intentando seguir lo mejor que puedo, ¿no? Lo voy a negar. Era el RI, este. ¿Está medio perdido? Un poco. Samir, Simón. Bueno, Yo, Más o menos. vamos a hacer yo he así. puesto el RE. Vamos a hacer así. Termino, falta muy poquito, termino y volvemos. ¿Sí? Por una Claro. cuestión de tiempo, cualquier cosa lo retomamos después. Sí, 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 después lo puedo ver más en detalle también, porque ahora no. Bueno, fíjense, acá habíamos dicho que esto, la derivada de RI con QJ, era lo mismo que la derivada de B sub I con Q punto J. Entonces podemos dejarlo así. Es una de las cosas que habíamos mostrado antes. ¿Ok? Y acá habíamos dicho que la derivada, si era conmutable, la derivada con respecto al tiempo con el Q, o sea, podemos pasarlo adentro y me quedaría B sub I por la derivada de B sub I con respecto a QJ. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. y acá estamos haciendo la derivada, ¿sí? Estamos básicamente lo que estamos haciendo es la derivada con respecto al tiempo de, fíjense que si hacemos al revés, B sub I al cuadrado sobre 2 menos la derivada con respecto a QJ, ¿no? Porque vayan al revés. Si uno deriva, ¿sí? La línea de abajo va a tener la de arriba, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una estructura de este tipo. X, si quieren, de lo que ustedes saben, X por X punto. ¿Está bien? Esto es lo mismo que la derivada de X cuadrado con respecto al tiempo. Sobre 2, ¿no? ¿Sí? Piensen en eso. Si ustedes derivan esto, es regla de la cadena, ¿sí? Baja el 2, queda el X y derivo lo de adentro. El 2 se va con el 2 y me queda X por X punto. Nada más que arriba no estoy derivando con respecto al tiempo, sino que estoy derivando con respecto a otra cosa, pero tienen la misma estructura. ¿Ok? Sí. Entonces, yo lo que puedo hacer, ya no quería dar más de esto, reemplazo esto que obtuve a lo que tenía arriba y me quedaría, ¿no? Me queda esto que está acá. ¿Con qué se hace acá? Se pone copiar. ¿Y qué se hace acá? ¿Y cómo se pega? Bueno, no importa. Lo copio de vuelta. ¿Qué queso que soy con esto? Capaz que si mantenés apretado, te va a saltar el menú, ¿no? Ah, ¿O no? No sé. no importa. Ah, no, porque no estoy. Salí de dibujar. Quizás es eso. Bueno, entonces, miremos qué era lo que teníamos. Teníamos la parte de la sumatoria P sub I punto. El P sub I punto, delta de RI con el punto sobre I. Esto era la sumatoria sobre I. Masa sub I y todo lo que está ahí arriba. ¿Está bien? Entonces, ese masa sub I se mete a la velocidad del cuadrado sobre 2 y la sumatoria también. Y lo que me va a quedar es que lo primero es la derivada. Acá, perdón, acá me confundí. Acá está primero la derivada con respecto a Q.J y después recién ahí la derivada con el tiempo. Entonces,
Yo meto las masas, meto la sumatoria y lo que tenemos ahí adentro de todo, las masas son constantes, puedo meterlo al final, ¿sí? Y la sumatoria también la meto al final, porque el I está dentro de todo, y eso es la energía cinética. Entonces me queda la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial con respecto a Q punto J de la energía cinética menos la derivada con respecto a QJ de la energía cinética. ¿Ok? Bien. Entonces, eso que está ahí me quedó así. Entonces, ¿se acuerdan que estaba la parte de las fuerzas generalizadas? Era una resta. Toda esa sumatoria daba 0. Puedo pasar la parte generalizada de las fuerzas generalizadas, la parte de la fuerza generalizada al otro lado de la igualdad. Y lo que me va a quedar... y acá faltaría por el delta Q sub I. Entonces lo que me quedaría... perdón, QJ. Y la sumatoria acá está implícita, así que la voy a poner de vuelta. Y J. Entonces, lo que me queda que me queda esto. Para terminar, uno lo que dice es, como estos desplazamientos en las coordenadas generalizadas son independientes, ¿sí? Uno puede hacerlo uno por uno porque son independientes. ¿Ok? En el caso de la máquina de Atwood, ¿se acuerdan que delta x1 y delta x2 no son independientes? O sea, uno no puede hacer uno 0 y el otro no. Porque si uno hace 0, el otro automáticamente se hace 0. Pero en el caso que nosotros reduzcamos el problema a desplazamientos independientes, uno puede hacer ceros todos menos 1. Entonces, cuando va haciendo ceros a todo menos a 1, lo que va obteniendo es que la cantidad entre corchetes se va haciendo 0 para cada j. Me apuré un poquitito al final. Ahora ya sé que pueden quedarse haciendo. Está clarito, ¿no? Pensando. Nada. Esto es igual a 0 para cada j. ¿Ok? Yo lo que puedo hacer es... ¿Por qué? Porque delta QJ puede hacerse... pueden hacerse todos nulos, excepto 1. Bueno, acá lo puse más o menos mal, pero es lo que... A ver si me entienden, hacerlo... Al tener todas coordenadas independientes, uno puede hacer, ¿sí? Usando la definición de independencia, hacer todos ceros excepto 1 y van obteniendo esas igualdades. Bueno, esa es la ecuación de Euler-Lagrange escrita de una manera. Después vamos a ver que se escribe de otra manera usando el tema lagrangiano. La ecuación que llegamos ahora es dt menos la derivada de QJ de t es igual a QJ. Esta sería la primera versión de lo que nosotros vamos a conocer como ecuación de Euler-Lagrange. ¿Ok? Lo que voy a hacer rápido es... voy a cortar la grabación, le dejo esto en el Drive o en algún lado y laburan sobre eso entre ustedes si quieren. Y Bueno. me van preguntando después cuando llegue, ¿sí? O más tarde, a partir de la 1 quizás, ¿sí? Pues
tengo que hacer otras cosas, me van preguntando sobre lo que no entendieron. La grabación va a estar un poquitito después. Tarda un poco. Bueno.